Buenos días para todos los presentes. Muy complacido de esta conversación ejecutiva con un aliado de primer nivel. A quien quisiéramos darle un saludo inicial es a Marcela Martínez, que es la Country Manager de IE University, que nos acompaña hoy. Y por supuesto también al profesor Juan Carlos Martínez, que es un profesor muy afanado de esta que es considerada la principal universidad privada de negocios en España y bueno, de muchos campos de la educación. Para un tema realmente muy importante, es básicamente la presentación del 16º Informe de Inversión Española en Iberoamérica. Este informe lleva ya muchos años y tiene una gran trascendencia y es liderado por Juan Carlos. Entonces, pues voy a presentarte a ti formalmente, Juan Carlos. Juan Carlos es profesor de tiempo completo en economía de ahí. Es profundo conocedor de la coyuntura política y económica mundial y por eso es un colaborador habitual de los principales medios financieros españoles e internacionales como Radio Intereconomía, la BBC y la agencia Bloomberg. Su perfil gestor y una gran capacidad organizadora le han permitido diversos puestos directivos dentro de IE University, donde ha sido director del Departamento de Publicaciones, director de Planificación y Operaciones, director adjunto de los programas de MBA y Executive MBA y subdirector del Departamento de Admisiones. Actualmente dirige la División de Desarrollo Corporativo, la unidad mediante la que IE canaliza la información que hace a medida para las empresas, donde este informe, me imagino, tiene una gran importancia. Doctor en Historia Económica en la Universidad Complutense de Madrid y MBA de IE Business School. El profesor Martínez Lázaro es autor de numerosas publicaciones sobre análisis de coyuntura internacional, análisis de países y políticas económicas. Ha sido también editor ejecutivo de la revista de Empresa, publicación académica editada por la Fundación AI y en colaboración con la Ibero-American Academy of Management. Bienvenido, Juan Carlos, al foro. Realmente muy agradecidos por tu presencia y también a ti, Marcela, gracias por acompañarnos y gestar este espacio en alianza entre la universidad y nosotros. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en esta mañana temprana en Bogotá, que es el mediodía en Madrid. Y para esta presentación, ¿no? de este informe que, como Carlos decía, llevamos haciéndolo desde 2008, esta es la 16ª edición, y lo que hemos tratado en estos años es de mostrar una radiografía de lo que piensan las empresas españolas a la hora de invertir en Iberoamérica. Este no es un informe cuantitativo con datos, eso los encontramos en cualquier sitio. Este es un informe donde les preguntamos a las empresas pues, cuál es su percepción sobre sus inversiones, sobre la región, sobre los planes que tienen, etcétera, ¿no? Y bueno, pues empezamos por el principio, y el principio es saber dónde están fundamentalmente instaladas las empresas españolas, ¿no? En algunas preguntas desglosamos las grandes empresas con las pymes, o a veces desglosamos el dato de pymes, como en esta, y donde vemos que hay más presencia de empresas españolas o de las que nos contestan, están básicamente, bueno, México es el país tradicionalmente donde más empresas españolas hay, seguido de Colombia, Chile, Perú, Brasil, como lo ven ahí, ¿no? Y en otras, pues como Cuba, Paraguay, Bolivia, son poquitas las empresas españolas, o son muchos menos, ¿no? Las pymes, bueno, quizá están menos presentes en México que en el conjunto de las grandes empresas. Estamos hablando de que el 62% están presentes en México, en la misma cuantía que en Colombia, y en Perú, pues aproximadamente el 50% de ellas. Eso es un poco donde, para en el marco donde, digamos, están situadas las empresas españolas y donde más hay de ellas operando. Les preguntamos por economía a las empresas españolas y, bueno, pues la verdad es que nos vienen a decir que la situación este año, la que ellas esperan para 2024, pues esperan que sea similar a la que hubo en 2023. Y 2023, pues dependiendo del país, fue buena o no fue muy mala, dependiendo del país, ¿no? Hubo países donde la situación pues estuvo bien, incluso mejor de lo que se pensaba al principio, como es el caso de México, quizá otras economías que tuvieron un desempeño más flojo, como es el caso de Colombia o de Perú, ¿no? Bueno, al final aquí vemos muchas, así como
En la pregunta anterior, pues tradicionalmente México y Colombia son los sitios donde hay más empresas españolas. En este caso, lo que vemos es que vemos una radiografía muy parecida, muy interesante todos los años, ¿no? Hemos visto que ha habido años que nos decían que la situación iba a ser muy mala o que no la veían con claridad y otros años donde ese pesimismo, digamos, desaparece, ¿no? El que al final piensen que la situación va a ser similar a la de 2023, nosotros interpretamos que no es un mal dato, es un porcentaje muy importante, tres cuartas partes prácticamente, y es, bueno, pues pensamos que no es un mal dato, teniendo en cuenta que todas las perspectivas económicas hablan de que en el conjunto, luego no por países, pero sí en el conjunto, pues la región este año Iberoamérica va a crecer menos que creció en 2023. Estamos hablando de cifras en torno al 2%, 1,9, 2%, frente a niveles de crecimiento del 2,5, que fue lo que hubo en 2023, ¿no? Además, hay un 25% que nos dicen que va a ser una buena situación, que entendemos que va a ser mejor. Esta, digamos, es como normal, bueno, vamos a ir. Y luego un 25% nos dicen que va a ser buena y un 2%, bueno, muy buena. Pensamos esto que es un dato que muestra cierto optimismo hacia el desempeño económico que va a tener la región en este año. ¿Qué les afecta a las empresas en cuanto a sus negocios o qué factores económicos les afectan, ¿no? Y lo que nos hablan es de que la inflación les está afectando bastante en sus cifras de negocio, ¿no? El 50% de ellas se ven afectadas por la inflación y se ven afectadas también por la inestabilidad del tipo de cambio. La mitad de las empresas que están operando están diciéndonos eso, ¿no? Un porcentaje algo menor, más cercano al 40%, nos hablan de los tipos de interés y sobre todo de los cambios y también de los cambios en el marco jurídico, regulatorio, que es un aspecto que creo que luego va a volver, vamos, que creo que no, que va a volver a salir y que creo que debemos prestarle cierta atención porque vemos que es una preocupación que cada vez es más importante para las empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, quizá esos dos factores, la inflación, que afortunadamente ya está remitiendo en todos los países, todavía en Colombia se mantiene alta, pero ya hay países que están en sus rangos metas y que han controlado bastante la inflación, junto con un tipo de cambio pues, que también se ha visto sujeto a mucha volatilidad bueno, en el periodo post-pandemia, pues estamos viendo que son los factores que más les afectan en sus negocios. Cuando les preguntamos por países dónde va a ser las mejores desempeños, pues aquí evidentemente ya la situación cambia, ¿no? México sigue siendo el país en el que va a haber, a juicio de las empresas españolas, un mejor desempeño este año. Y es curioso este dato teniendo en cuenta que México este año está en año electoral, el día 1 de julio tendrá las elecciones presidenciales y es un año de parón institucional y por tanto de parón económico, pero aún así las empresas españolas lo valoran como que la situación económica, probablemente por todos los efectos derivados del nearshoring, pues las perspectivas en México son buenas. Chile se supone que irá recuperando esa estabilidad que nunca debió perder y que lo hizo y que por eso también pues, sale muy bien valorado por las empresas españolas. Y Colombia, que es verdad que ha vivido unos ciertos momentos convulsos desde el punto de vista económico, pero que parece que puede ir acercándose ya este año a una mayor estabilidad económica. República Dominicana, que es un país que viene saliendo muy bien. Los crecimientos de República Dominicana en los últimos años están siendo espectaculares, está prácticamente del 5%, es un país que está creciendo muy bien. Y Uruguay, pues que vemos que también es un país pequeño, pero que de alguna manera también está teniendo un cierto desempeño económico, a pesar de que la inflación siempre ha costado controlarla y que se ve muy sujeto al ciclo económico de sus dos gigantes vecinos, que son Brasil y Argentina, ¿no? Curiosamente, este año, cuando hicimos la presentación en Casa de América, hace 2 semanas, el día 10 de abril, invitamos al nuevo embajador de Argentina en España, eh, para que nos hablara, Francisco Bosch, para que nos hablara del nuevo marco para las inversiones extranjeras en Argentina, ¿no? Y el cambio que se podía producir. Y bueno, pues digamos que el mercado empieza a ver, yo creo que con cierta ilusión, los cambios que se pueden producir en Argentina para hacerle un destino más apetecible para la inversión internacional y también una economía más estable, a pesar de que ahora mismo todas las cifras macroeconómicas están absolutamente disparatadas en Argentina, ¿no? Ya pues rozando el 300%. Pero hay una cierta, digamos, confianza en Argentina, en lo que puede pasar en Argentina. El año pasado y años anteriores Argentina pues siempre estaba con Cuba y Venezuela en las últimas posiciones del ranking y este año pues bueno, no es que esté muy bien la situación económica o no las perspectivas, pero de alguna manera sale de esas malas posiciones y desgraciadamente entra Ecuador, que era un país que nunca aparecía ahí y eso es debido a esa ola de violencia que
que Ecuador viene atravesando en los últimos meses y que está complicando mucho la gestión económica. Quizás esta es la pregunta clave, ¿no? Donde les preguntamos a las empresas cuáles son sus intenciones a la hora de invertir. Y la verdad es que, pues como ven, un porcentaje muy alto, tres cuartas partes nos dicen que tienen pensado aumentar sus inversiones en la región este año, que van a invertir más, que van a aumentarlas frente a un 22% que nos dicen que van a mantenerlas, ¿no? Bueno, testimonialmente un 2% nos dicen que las van a eliminar. Este porcentaje incluso aumenta en las pymes, llegamos hasta el 80%, con lo cual vemos que los planes de muchas empresas españolas pasan por aumentar esas inversiones a lo largo, continuar aumentando sus negocios a lo largo de este año. Y cuando les preguntamos cómo lo van a hacer, cuál va a ser la vía para hacer ese aumento, pues son un 60% de ellas nos dice que lo van a hacer a través de crecimiento orgánico y casi el resto, pues que hay por ahí un pequeño porcentaje que lo va a hacer mediante adquisiciones, lo van a hacer combinando esa estrategia de crecimiento orgánico y adquisiciones. Por tanto, el crecimiento orgánico, como viene siendo en los últimos años, es la vía principal de aumento de inversión y eso es bueno porque si los negocios que tienes van creciendo, pues hay que seguir invirtiendo en ellos y eso te demuestra pues, que sus negocios van bien y que tienen posibilidades de crecimiento y de desarrollo, lo cual es algo muy, muy interesante. Es decir, no estamos en entornos maduros donde ya es difícil aumentar y hay que ir a comprar compañías si queremos seguir creciendo porque el mercado está muy maduro. En este caso ya es todo lo contrario, ¿no? Hay muchas posibilidades de desarrollo y de crecimiento en esas inversiones, ¿no? ¿Dónde nos van a invertir más las empresas españolas? Bueno, pues aquí les hemos clasificado, lo ponemos siempre en un mapa bueno, por la parte gráfica y visualización, pero son México y Colombia los países donde nos han salido que más empresas españolas tenían pensado invertir e incrementar sus inversiones, ¿de acuerdo? También es normal porque son los dos países donde más empresas españolas hay, por tanto, pues es lógico que sean esos sitios, ¿no? Pero también es verdad que son dos países que apuestan claramente por la inversión extranjera y por fomentarla, ¿no? Este año, detrás de México y Colombia, son Chile, Perú y Brasil, por ese orden, donde más tienen pensado las empresas españolas aumentar sus inversiones, ¿no? Y hay otros países donde también van a aumentar, como República Dominicana, Panamá, pero también ya en menor porcentaje, ¿no? México y Colombia destacan claramente. El resto de países que vemos en el mapa, bueno, pues digamos que o se van a mantener principalmente o es muy similar el número de empresas que piensan mantenerlas con aquellas que están relacionadas. Por tanto, las destacamos, son estos cinco mercados fundamentales, como digo, México y Colombia, y luego seguidos con una cierta distancia por Chile, Perú y Brasil. Tampoco es extraño, son todo mercados que apuestan por la captación de inversión extranjera y mercados que tienen además un tamaño crítico importante para que las empresas pues, que deciden desembarcar allí puedan obtener rendimientos razonables, ¿no? Pero también les preguntamos a las empresas qué es lo que ven, ¿no? En los países para a la hora de invertir, cuáles son sus mejores ventajas o las ventajas que ven. Y bueno, tradicionalmente esta pregunta o esta respuesta del mercado interno atractivo es la que siempre sale, ¿no? Con mayor o menor porcentaje, pero muy, muy en esos entornos, del torno al 70%. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo creo que la mayor parte de las empresas españolas que están operando en la región son empresas que están focalizadas en los mercados locales. Son empresas, muchas de ellas de servicios o un mercado o empresas algunas industriales, pero que operan ese servicio. No son empresas que van allí a producir para vender en otros sitios, para extraer algo y venderlo en otros sitios. Y por tanto, pues ese mercado nacional, ese mercado local es lo que más les interesa, ¿no? La mano de obra cualificada es la segunda, suele ser la segunda digamos, circunstancia que les atrae o que les beneficia a la hora de invertir, pero como vemos en una distancia ya muy, muy importante desde el atractivo que tiene el mercado interno, ¿no? Los accesos a mercado a materias primas, bueno, pues hay algunas que sí, que les interesa también esa posibilidad de acceder a materias primas o los acuerdos de libre comercio con terceros países y aquí es básicamente México el que capta, digamos, todas las ventajas de esa posibilidad por el Tratado de Libre Comercio que tiene, que es el que más explotan que tiene con Canadá y con Estados Unidos, ¿no?
Y bueno, el resto pues vienen a afectar, la competitividad o la ubicación pues vienen a afectar o vienen a ser significativas para una cuarta parte de las empresas españolas. Ahí lo tienen destacado por países, ¿no? Y evidentemente, pues fíjense, el mercado interno atractivo, pues estamos hablando prácticamente de bueno, desde luego México y Brasil son los dos mayores mercados. Colombia yo creo que debe ser el tercer mercado en tamaño con Argentina, más o menos por ahí andarán, y si no, no debe haber mucha variación, pero evidentemente el atractivo de Colombia no tiene nada que ver con el que desgraciadamente tiene Argentina en estos momentos, ¿no? Fíjense, en cambio, la mano de obra cualificada, como es Colombia, el país que a juicio de las empresas españolas es donde está la mano de obra cualificada más interesante, y eso es verdaderamente importante, ¿no? Porque eso, digamos, otras cosas, el tamaño del mercado, pues te lo da el número de la población, ahí no hay mucha variación. Nunca Uruguay va a ser tan atractivo desde ese punto de vista como puede serlo Brasil, o, o en la ubicación geográfica que vemos a Panamá, pues bueno, está el canal allí, con lo cual eso es magnífico. O Estados Unidos está en la frontera, o en México está, perdón, en la frontera con Estados Unidos, pero, pero la mano de obra cualificada creo que es algo muy, muy importante y donde se juega algo, y eso sí que es un mérito del país, el tener esa mano de obra, el formar a la mano de obra y tener los recursos humanos, digamos, más cualificados, que son los que van a asegurar mayor productividad en el futuro, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, Colombia está muy bien posicionada, también muy bien posicionada en lo que es la competitividad como país, ¿no? Que lo vemos ahí como México y con Chile. Realmente, bueno, pues estamos viendo más o menos que son siempre los mismos países los que en general, los que están ahí bien posicionados, México, Colombia, Chile, pues están bastante bien posicionados en casi todas digamos, clasificaciones, ¿no? Pero evidentemente, si les preguntamos a las empresas españolas por las ventajas y por lo bueno que van a encontrar en cada uno de los destinos en los que están, también tenemos que preguntarles por los riesgos, ¿no? Y esos riesgos, pues este año hemos visto cómo la inestabilidad política ha crecido de forma brutal. Hace no mucho la inestabilidad política no superaba el 25%. Estoy hablando después de la pandemia. Apenas superaba el 25% de preocupación, y vemos cómo en estos 2 últimos años ha crecido como la espuma, ¿no? Y desgraciadamente Colombia encabeza esa situación, ¿no? Quizá muchas veces esto yo creo que viene también influenciado por los ruidos que se oyen de cada país aquí en España, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es cierto que los ruidos políticos que venimos oyendo de Colombia o de Perú, que en las últimas, especialmente en el último año, pues son importantes. Es verdad que yo considero que si hay algún país que tiene inestabilidad política en el mundo es Perú. A mí siempre se lo digo a mis alumnos, que me sorprende como un país que políticamente está tan mal gestionado y en cambio económicamente te mantiene una cierta estabilidad macroeconómica y una cierta, digamos, forma adecuada de hacer las cosas desde el punto de vista económico, pero políticamente es un caos. Colombia no llega a ese caos, ni muchísimo menos, no, y de hecho no es ningún caos político, pero sí que es cierto que Colombia, bueno, pues tiene cierto ruido, ¿no? Hoy los últimos años ha venido haciendo cierto ruido, por lo menos he percibido aquí en respecto a su situación política, ¿no? Y Argentina, bueno, pues lo vemos lo mismo, ¿no? Muchas empresas cuando nos han contestado era justo después del periodo electoral, de las elecciones que ganó Milei, y es verdad que eso de alguna manera también preocupaba, ¿no? Cuando hablamos del tipo de cambio, Argentina es imposible obviarlo, ¿no? Por todas las circunstancias que tienen, los cepo cambiario, los controles, el deseo de dolarización, la depreciación del peso, pero también Colombia, una moneda pues, que ha sufrido bastante en la pospandemia, ¿no? Eh, Fíjense, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, como México es quien encabeza el ranking, ¿no? Y este año se cuela Ecuador, una posición muy, muy, muy rápida por lo que ha ocurrido en los últimos meses, que era un país bastante tranquilo, ¿no? Y bueno, ahí tienen un poco el tema. Vuelve a salir Colombia cuando hablamos de infraestructura, o preguntamos por infraestructuras deficientes y bueno, pues no salen muy bien paradas. Y yo creo que ahí se está refiriendo básicamente a las infraestructuras viarias que como ustedes saben mejor que yo, pues Colombia no son las más adecuadas. O Colombia debería tener las infraestructuras viarias, a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo con los nuevos proyectos de carreteras, pero todavía yo creo que la red viaria colombiana puede mejorar de forma sustancial. Bueno, esto lo venimos preguntando algunos años, otros no. Les preguntamos si las empresas son competencia, las empresas chinas. La verdad es que nos dicen la mayor parte de ellas que no son competidores, básicamente porque yo creo que las empresas chinas están operando en sectores donde las empresas españolas no están tan presentes. Las empresas españolas están más centradas en los sectores de servicios y ahí todavía
menos empresas chinas. Sí que las vemos como competidoras importantes bueno, pues como un porcentaje pequeño, 15%, y eso es básicamente, estoy seguro, como empresas que se están dedicando a todo lo que es el sector de infraestructuras o de utilities, donde las empresas chinas están empezando a desembarcar, ¿no? Pero todavía en el sector servicios yo creo que su presencia no es tan significativa y por tanto pues no acaban de preocupar a la mayor parte de las empresas españolas presentes allí. Les preguntamos qué va a pasar en el futuro con sus negocios en la región y la verdad es que, como ven, pues casi un porcentaje importante en cuanto a las grandes empresas nos dicen que su facturación que va a tener allí pues va a superar a la que tiene en el mercado español en un plazo de 3 años. O sea que prácticamente el 60% de esas grandes empresas y el 40% de las pymes nos dicen que ya tienen una entidad de negocio en los diferentes países en los que están presentes que supera el negocio que tienen a su matriz en España. Y yo creo que eso es algo importante. Además, fíjense en el caso de las grandes empresas cómo ha ido creciendo de forma prácticamente no duplicado, pero casi el porcentaje que había en el 2022. Y eso te habla también y eso que España, la situación económica en España no está mal, porque digamos que España está en una crisis, ha habido, esta cifra también salía muy alta cuando estábamos durante la crisis financiera, cuando la situación en España era terrible y evidentemente por poco que hicieras fuera, pues seguro que era mejor que lo que hacías aquí o te iba mejor, ¿no? Pero ahora, sorprendentemente, la situación económica en España va bien y entonces el que haya un 60% de grandes empresas y casi un 40% de las pymes que piensen que en un horizonte temporal de medio plazo van a tener más negocio fuera que dentro, pues habla primero de esas expectativas favorables que tienen allí y en segundo lugar también de que son empresas que cada vez se van internacionalizando más y cuyo peso de los negocios, en este caso en la región, pues son más importantes, ¿no? También les preguntamos muy ligado con esto, ¿no? ¿Dónde va a aumentar la facturación de su empresa en los próximos 3 años, en ese medio plazo, en ese horizonte temporal de medio plazo? Y como ven, pues en Iberoamérica es donde nos dicen que piensan o el 82% de ellas nos dicen que ese negocio va a aumentar en Iberoamérica, un 66% en la Unión Europea, un 63% en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Tomando las cifras de este año, que es un porcentaje muy alto en Iberoamérica. Estamos hablando, pues eso, 70-80%, lo cual también pues, nos hace ver que hay mucha confianza en las posibilidades de desarrollo que tienen sus países y piensan que la mejor ventaja que encuentran las empresas españolas son los mercados internos. O sea, que no es decir, voy a fabricar allí para vender fuera en otro sitio, ¿no? Sino voy a quedarme allí o voy a estar allí en esos mercados fundamentalmente. Por tanto, bueno, pues esto yo creo que nos habla muy bien de esa apuesta y de ese optimismo con el que se ve la situación de la economía. Cambiando un poco de tercio del mundo de las inversiones, les empezamos a preguntar por otras cosas ya más diferentes y siempre les preguntamos cuál es la ciudad donde, en caso de tener una sede central, porque muchas de ellas tienen sedes multilocales o son multilocales y tienen distintas sedes según los países que operan, pues nos dicen, les preguntamos cuál sería la ciudad más adecuada para colocar esas operaciones. Y bueno, nos dicen que Ciudad de México en primer lugar y por primera vez Bogotá aparece en la segunda posición, ¿no? Otro buen dato de tal. Bogotá bueno, y quizá el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos es el IE, ¿no? Nuestra oficina de Bogotá, pues es el hub para todo Centroamérica, no solamente el mercado colombiano, sino también todo Centroamérica y el Caribe se lleva desde Bogotá, ¿no? Luego hay otras oficinas como en Ciudad de México, como en Santiago, como en Sao Paulo, pero digamos Bogotá es un hub donde se llevan muchos países, ¿no? Y como digo, este año asciende al segundo lugar y bueno, cuando les preguntamos esa punta 13 de cómo valora cada ciudad en estos aspectos, ahí ya no es donde colocarías tu, tu sede central, sino simplemente cuál es el sitio donde prefieres para vivir, en caso de tener que ir a residir allí, donde prefieres residir. Y bueno, pues Miami siempre sale la ciudad más agradecida para los directivos españoles, ¿no? A la hora de residir y es la que tiene más atractivo, más interés, pues porque, bueno, todos los parámetros que les puntuamos, ¿no? Como en seguridad, conectividad aérea, clima de negocios, calidad de la vida familiar o la oferta de ocio, pues es donde obtiene mejores puntuaciones. La ciudad que la metrópoli, no siendo latinoamericana, o a lo mejor sí, esos que dicen que Miami es la capital de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues independientemente de si eso es cierto o no, sí que es verdad que sale imbatible todos los años. Y luego, bueno, pues el resto de ciudades, un poco Santiago de Chile este año está ahí, ¿no?
Ciudad de México, Bogotá, Ciudad de Panamá, como en Lima o Buenos Aires, pues salen también las posiciones bastante razonables, ¿no? Quizá Bogotá lo que más se echa de menos es esa seguridad. Tampoco ha sido destacada la calidad de la vida familiar, probablemente a lo mejor debido a esa seguridad, aunque yo estoy seguro que todos ustedes viven muy bien y cuando yo esté allí dentro de una semana lo voy a pasar muy bien y voy a estar muy, muy a gusto, pero por alguna razón no aparece como destacada Bogotá en ese aspecto y sí que sale muy bien destacada en cuanto a conectividad aérea y en cuanto a clima de negocios, ¿no? Eso es algo sorprendente y sobre todo a mí esto es algo que me agrada mucho, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando a principios de los 90 yo trabajaba en el IE y empezaron a llegar los primeros alumnos que venían de Colombia y, y nos decían bueno, que quizá lo que más les sorprendía de España era la tranquilidad que había en una ciudad como Madrid, ¿no? Que en aquel momento no se disfrutaba en Colombia. Y bueno, pues como y no era un destino, desde luego, para nosotros, esto me duele decirlo, pero es que era verdad, no era un destino agradable para ir. De hecho, el IE no quería que fuéramos a Colombia, los profesores, era en los años 90 era un destino que estaba vetado, ¿no? Por temas de seguridad, como ahora mismo a Venezuela no podemos ir. En aquellos momentos no se podía, ¿no? Y hoy en día, pues Bogotá y Colombia es, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, que me lo entiendan ustedes, es el país donde hay tortas para ir, aquí entre los profesores españoles. Cuando nos dicen de ir, todo el mundo quiere ir dicen, hay que ir a Colombia, todo el mundo se apunta. Hay que ir a lo mejor a otro sitio. Bueno, ya te lo piensas dos veces si quieres ir o no, ¿no? Pero no hay ninguna duda para ir a Colombia. Y eso como digo, me llama la atención y me alegra porque era un sitio donde no nos dejaban ir y donde nadie, digamos, y perdónenme la expresión, nadie en su sano juicio hubiera ido en los años 90 o en los principios de los 90, ¿no? Y ahora todo lo contrario, es el destino más apetecible para ir y incluso hemos tenido programas que se han desarrollado allí o que han pasado parte de sus periodos residenciales en Colombia, ¿no? Lo cual hace mucho habla muy bien de ese cambio tan importante que se ha producido en Colombia en estos años y que estoy seguro que va a seguir produciéndose en los próximos años, ¿no? Preguntamos por innovación, nos interesa saber qué hacen las empresas españolas, ¿no? Y cómo lo hacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues fíjense, les preguntamos por sus innovaciones, las innovaciones que hacen en productos y servicios, pues cómo las implementan en sus negocios iberoamericanos, en su matriz aquí, en sus filiales, en su matriz españolas, ¿no? Y fíjense que es curioso, bueno, hay un porcentaje importante, nos dicen que las implementan antes en España, el 40% nos lo dicen, pero ya hay un porcentaje que supera la mitad que lo hacen o bien de forma simultánea en ambos mercados, se va a aplicar alguna cosa y se aplica directamente en cualquier filial que en la matriz, o que de vez en cuando, que en ocasiones se hace antes en esas filiales y luego son innovaciones que se traen, ¿no? A su casa matriz, ¿no? Cosas que se prueban allí, que se hacen, que se aplican y que en un momento dado se ve que funcionan y se aplican en la matriz española, ¿no? Ya es un porcentaje que supera la cuarta parte, lo cual creo que es muy destacable, ¿no? Y fíjense que más de un porcentaje bastante importante, bastante más de la mitad, ya han exportado en alguna ocasión alguna de esas innovaciones a sus filiales, a su matriz español desde alguna de sus filiales en la región. Por tanto, pues esa innovación va teniendo cada vez de forma más acusada un carácter bidireccional a ambos orillas del Atlántico. Y este año les hemos preguntado por el marco tributario. Uno de nuestros patrocinadores, Ausadi, es una firma de consultoría, de impuestos, de asesoramiento legal, asesoramiento tributario, y entonces estaba muy interesada en saber cuál es la visión que tienen las empresas, ¿no? Al final este es un negocio sobre el marco tributario y fíjense ahí que nos dicen que, bueno, que el marco tributario más complejo cuando lo componen en comparación con el marco tributario español es el marco brasileño, ¿no? Es Brasil, ¿no? Y es verdad, siempre aquí el ruido que hay en España siempre es que Brasil es un país terriblemente complejo desde el punto de vista fiscal, tiene un sistema fiscal muy, muy complicado. Esa es una de las razones que hace que digamos, para las pymes españolas, Brasil no sea un mercado tan atractivo como otros, precisamente por esa dificultad tributaria, ¿no? Que hay esa complejidad tributaria que hace que a lo mejor una gran empresa no tenga tantos problemas porque tiene recursos para gestionarla, pero que en una pyme sea muy complicado el hacerlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso que, digamos, siempre hemos tenido la percepción, pues nos lo corrobora el estudio, Argentina también. Presentamos esto, le dije al embajador que a ver ya que estaba él ahí, que a ver si en los próximos años Argentina iba simplificando su marco tributario para hacerlo más digamos, agradable o más
llevadero para las empresas, las inversiones extranjeras, para que Argentina fuera saliendo de esta clasificación. Pero fíjense, también Colombia, lo cual no es nada, perdón, también Venezuela, pero fíjense que Colombia también es visto como con un marco tributario complejo por parte de las empresas españolas, al menos comparado con el marco español y comparado con otros países de la región, ¿no? Y bueno, pues en los próximos años queremos seguir profundizando en este aspecto que nos interesa mucho saber esta pata tributaria, cómo es vista por las empresas españolas, ¿no? También nos preguntamos, esto más carácter interno, quizás esto es de menos interés para ustedes, cómo veían esos incentivos, ¿no?, fiscales que hay en España para su expansión internacional, expansión en la región. Y fíjense como una parte de más de la mitad piensan que nuestro marco tributario y nuestro marco legal no incentiva esa expansión, ¿no?, o no lo incentiva lo suficiente. Por tanto, bueno, pues pensamos que, que también aquí hay mejoras y que también el gobierno español sería en este caso el que debería tomar nota de esto y pensar por qué no es visto que ese marco legal y tributario, en este caso más tributario, como un incentivo para la expansión internacional. Pues estos son las respuestas principales que hemos obtenido. Hasta aquí llegamos con el estudio. Esto es lo que les preguntábamos este año. Siempre hay una base de preguntas que son las mismas, que nos permiten ir viendo la evolución, y otras las vamos introduciendo. Algunos años están, otros años van saliendo. Como decía, este año las más nuevas son estas que hemos introducido con Usadi sobre el marco tributario, ¿no? Y bueno, y al final lo que hemos visto, un poco como conclusión del informe, es que las empresas españolas pues siguen teniendo muy presente Iberoamérica como un destino de inversión. Fue donde, digamos, la región donde empezó el proceso de internacionalización de las empresas españolas, donde está el segundo stock de inversión española más grande. El primero está en los países europeos, en la Unión Europea, pero en Iberoamérica hay un stock muy importante. España es el primer, segundo, tercer inversor en cuanto a stock en la mayor parte de los países de la región. Y esta aventura que empezó hace aproximadamente 30 años, pues, o 3 décadas, pues la verdad es que vemos con las respuestas que nos dan las empresas españolas que tiene continuidad y que tiene futuro y que van a seguir invirtiendo allí, porque piensan que se dan las condiciones, a pesar de esos riesgos que hemos visto, inestabilidad política, tipo de cambio, seguridad, todas estas cosas que hay, pero aún así el balance sale muy positivo y la intención de las empresas españolas es seguir invirtiendo en la región, este año especialmente, como hemos visto, en México y en Colombia, y seguir incrementando sus negocios básicamente debido al desarrollo de que van a tener los mismos. Y